Hola amiguitos, bienvenidos a Matematic, un espacio para aprender sobre las matemáticas y compartir diferentes clases de conocimientos. El día de hoy vamos a ver los criterios de divisibilidad, recordando cada una de las pautas y conceptos que debemos tener en cuenta para aplicar cada uno de los criterios de divisibilidad. Hoy vamos a ver los criterios de divisibilidad en la divisibilidad por 2, la divisibilidad en 3, la divisibilidad en 4, la divisibilidad en 5, la divisibilidad en 6, la divisibilidad en 9 y la divisibilidad en 10. Cada uno de ellos tiene unos truquitos para nosotros aplicar. Por ejemplo, vamos a empezar con el criterio de divisibilidad en 2. ¿Cuándo un número es divisible por 2? Un número es divisible por 2 cuando es número par. Recordemos que los números pares son los que terminan en 0, 2, 4, 6 y 8. Todos los números que sean pares van a ser divisibles por 2, como por ejemplo el 28. Yo voy a tomar el número 28 y yo voy a mirar el último número como lo veíamos en la clase anterior. El número 28 es un número par porque termina en 8, quiere decir que ese es un número que es divisible por 2. Vamos a ver otro número que sea divisible por 2, el número 12. El número 12 termina en 2. Como es número par, quiere decir que él es divisible por 2. Recordemos que todos los números que son divisibles por 2 son los números pares y que tenemos que tener en cuenta y claro el concepto del número par, que es aquel que termina en 0, 2, 4, 6 y 8. Esa es la manera de identificar cuáles son los números que son divisibles por 2. ¿Cuáles son los números divisibles por 2? Aquellos números que son pares. Nos vamos para la divisibilidad por 3. ¿Qué concepto tenemos en este cuadrito o en este mapa conceptual que les presento acá? Nos dice que el número es divisible por 3 cuando la suma de sus cifras es múltiplo de 3. ¿Qué quieren decir los múltiplos de 3? Quiere decir que son los resultados de la tabla del 3 o los que van de 3 en 3, como 3, como 6, como 9, como 12, como 15, 18, 21 y así sucesivamente. Por ejemplo, voy a escribir aquí el número 54. Yo miro el número 54 y digo, ahí decía que la suma de sus cifras, entonces voy a sumar las cifras y voy a decir 5 más 4 me da 9. ¿9 es múltiplo de 3? Sí. Como 9 es múltiplo de 3, quiere decir que él es divisible por 3. Entonces, ¿cómo hago para yo hallar números que sean divisibles por 3? Yo tomo el número, le sumo cada una de sus cifras y si el resultado es múltiplo de 3, quiere decir que este es un número que es divisible por 3. Vamos a otro ejemplo, vamos al número 81. Entonces, yo miro el número, yo no lo voy a dividir, lo que yo voy a hacer es sumar las cifras. Vamos a grabarnos eso. Cuando quiero identificar si un número es divisible por 3, voy a sumar las cifras y digo 8 más 1 es 9. ¿9 es múltiplo de 3? Sí. Como 9 es múltiplo de 3, quiere decir que 81 es divisible por 3. Vamos a otro número. Vamos al número 21. ¿Qué hacemos primero? Le voy a sumar las cifras y digo 2 más 1 me da 3. ¿3 es múltiplo de 3? Claro que sí. Entonces quiere decir que este número es divisible por 3. Entonces ya hemos visto la divisibilidad por 2 y la divisibilidad por 3. Me voy a la divisibilidad por 4. ¿Qué es la divisibilidad por 4? La divisibilidad por 4 tiene dos condiciones. La primera condición es que debe ser número par, recordando que los números pares son los que terminan en 0, 2, 4, 6 y 8. Y también tiene otra característica que dice que la mitad también debe ser par. Aquí recordemos qué quiere decir mitad. La mitad quiere decir que yo lo debo dividir en 2. ¿Listo? Entonces voy a tomar un número, por ejemplo, el número 80. Lo voy a mirar. ¿El número 80 es par? Sí, sí es par. ¿Por qué es par? Porque termina en 0. Y los números que terminan en 0 son par. Entonces ya tengo la primera condición. Él es par. Ahora
voy a sacarle la mitad. Recordemos que sacarle la mitad es dividirlo en 2. Le saco la mitad y digo, en la tabla del 2, un número que multiplicado por 2 me dé 8, es 4. 4 por 2, 8 a 8 me da 0. Bajo el siguiente número que es el 0. Y digo, 2 en 0 no cabe, 0 al cociente. Ahora, la mitad de 80 es 40. Ahora voy a mirar si el 40 es par. Si es par, porque termina en 0. Entonces cumple con 2 condiciones. Primero, que el número sea número par y segunda, que la mitad sea par. Luego, el número 80 es divisible entre 4, porque cumple 2 condiciones. Vamos a otro ejemplo. Vamos al número 60. ¿Sí? 60 es par, sí es par. Vamos a sacarle ahora la mitad. Ya tiene la primera condición. La primera condición es que él es par. Ahora le voy a sacar la mitad. Recordemos que sacar la mitad es dividirlo en 2. Y dividámosla. Cojo una cifra y digo en la tabla del 2 un número que me dé 6 es 3. 3 por 2, 6, a 6, 0. Bajo la siguiente cifra que es el 0 y digo 2 en 0 no cabe, 0 al cociente. Siguiente condición. Que que es la mitad, sea par. Como me cumple que él es par y su mitad es par, es divisible entre 4. Y esa es la manera de identificar cuando un número es divisible por 2. La primera, recordemos, mirar el número que sea par y luego sacarle la mitad. Y si la mitad es par, o sea que cumple que él sea par y su mitad sea par, cumple 2 condiciones, quiere decir que él es divisible en 4. Vamos ahora a la divisibilidad por 5. Un número es divisible por 5 cuando termina en 0 o en 5, como por ejemplo el 55. Vamos a mirar en qué termina. Termina en 5. Como él termina en 5, quiere decir que él es divisible en 5. El 10 es un número que termina en 0. Como él termina en 0, cumple la condición de que los números que terminan en 0 son divisibles por 5. Entonces él es divisible por 5. Pero antes de que él sea divisible por 5, si termina en 0, recordemos que es un número par y primero él va a ser divisible en 2. Vamos a la divisibilidad por 6. Cuando un número es divisible por 6, es muy similar a la divisibilidad por 3. Entonces, la divisibilidad por 6 dice que debe cumplir 2 condiciones. La primera condición de ser número par. Y la segunda condición, que la suma de sus cifras sea múltiplo de 3. Entonces, yo tomo un número. Yo tomo el número 60, por ejemplo. El número 60. La primera condición es que sea par. Este número es par, por supuesto que es par. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar las cifras. 6 más 0 me da 6. ¿6 es múltiplo de 3? Sí. Como 6 es múltiplo de 3 y es un número par, acá le voy a escribir, es un número par y es múltiplo de 3, la suma de sus cifras es múltiplo de 3, cumple con las 2 condiciones de ser par y múltiplo de 3, entonces él es divisible por 6. Vamos a otro número, vamos al número 63. Vamos a ver, ¿es par? No, él no es par. Como él no es par, él no es divisible por 6, entonces no le sumo las cifras porque no va a estar cumpliendo las 2 condiciones. Recordemos que debe cumplir las 2 condiciones para que sea divisible por 6. Otro número, vamos al 90. Número 90, ¿es par? Por supuesto es par. Y le sumamos las cifras, 9 más 0 me da 9. 9 es múltiplo de 3, sí, porque está en la tabla del 3 y en la serie de 3 en 3. Cumple la condición de ser par y cumple con la condición de ser múltiplo de 3, entonces él es divisible por 3. Vamos al número, a la divisibilidad por 9, perdón. La divisibilidad por 9 dice que la suma de sus cifras es múltiplo de 9, es decir, los resultados que están en la tabla del 9 o los que van de 9 en 9. Por ejemplo, 18. 8 y 1 me da 9. 9 es múltiplo de 9. Luego, este
18 es múltiplo de 3. Vamos a otro número que sea divisible por 9. 711. 7 y 1, 8 y 1, 9. La suma de las cifras de ellos me da 9. Como la suma de las cifras es 9, quiere decir que ese número es divisible por 9. Esa es la manera práctica y fácil de identificar cuando un número es divisible por 9. Le sumo las cifras y si el resultado es múltiplo de 9, quiere decir que él es divisible por 9. Ahora me voy a la divisibilidad por divisibilidad en 10. Un número es divisible por 10 cuando termina en 0. Todos los números que terminan en 0 son divisibles por 10, como el número 100, como el año en el que vivimos. Estamos en el 2020. Es un número que es divisible por 10 porque termina en 0 y todos los números que terminan en 0 son divisibles por 10. Como el 80. El 80 es un número que termina en 0, entonces es divisible por 10. De esta manera es que podemos entender y comprender cuando un número es divisible en 2, en 3, en 4, en 5, 6, 9 o 10. Y recordemos que hay una clave muy importante donde yo puedo identificar. Primero, los números que son pares los puedo dividir en 2. Me pueden servir para el 4 porque el 4 es par y me pueden servir para el 6. Porque estos tres números tienen que ser par. Si el número no es par, descarto que el número sea divisible por 2, que el número sea divisible por 4 o que el número sea divisible por 6. Vamos a hacer aquí un pequeño ejemplo. Vamos a buscar la divisibilidad de cierto número. Entonces vamos a colocar acá el número y practicando esos criterios de divisibilidad. Vamos a buscar el número 12. ¿Sí? Vamos a encontrar con los criterios de divisibilidad ese número por quien es divisible. Primero, es número par, porque termina en 2. Quiere decir que es divisible por 2. ¿Ya? Vamos a ver si es divisible por 3. ¿Cómo lo hago? Sumo las cifras. Digo, 2 más 1 es 3. Es múltiplo de 3, quiere decir que él es divisible por 3. Vamos a ver en el 4. Dice que la suma es par, sí, pero que su mitad debe ser par. Entonces, por aquí a un ladito voy a dividir el 12 dividido en 2 para sacarle la mitad. Y digo, 6 por 2, 12, a 12, 0. Ah, su mitad es par. Quiere decir que él también es divisible por 4. Me voy a la del 5. Dice el 5 que termina en 0 en 5. Este número no termina en 0 en 5, no me sirve la divisibilidad en 5. En el 6 dice que es par. ¿Es par? Sí, es par. ¿Es múltiplo de 3? Sí, es múltiplo de 3, entonces es divisible por 6. Vamos a ver si el número es divisible en 10. No, en 9, perdón. Dice que la suma de sus cifras es múltiplo de 9. ¿La suma de sus cifras es múltiplo de 9? No. Vamos a ver si es divisible por 10. ¿Es divisible por 10? No. ¿Por qué? Porque no termina en 0. Y de esta manera podemos aplicar los diferentes criterios de divisibilidad. Vamos a hacer aquí otro ejemplo. Son observar y hacer dos operaciones para poder aplicar todos los criterios de divisibilidad que hemos aprendido. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a sacar el número 30. ¿Listo? Y vamos a aplicar los criterios de divisibilidad. Primero, ¿es divisible por 2? Vamos a ver. El último número termina en 0, quiere decir que él es par, entonces es divisible por 2. Vamos a ver en 3. Dice que la suma de sus cifras tiene que ser múltiplo de 3. Vamos a sumar las cifras. 3 más 0 me da 3. ¿Es múltiplo de 3? Si es múltiplo de 3, entonces él me sirve para la divisibilidad en 3. Vamos a ver, en 4, ¿es par? Sí, es en 4, es par. Vamos a sacarle la mitad a ver si cumple las dos condiciones. La mitad de 30 es 15. 30 dividido en 2 me da 15. 15 no es par, no me sirve para el 4. Vamos a ver la del 5. Dice que termina en 0 en 5, me sirve el 5. La del 6 dice que es par, sí me sirve par. Y es múltiplo de 3, la suma de sus cifras me sirve para el 6. Vamos a ver el 9, la suma de sus cifras es múltiplo de 9, no me sirve. Y en la del 10 dice que termina en 0, sí me sirve.
Listo. He encontrado los números que son divisibles utilizando los diversos criterios de divisibilidad. Esta es la manera que podemos encontrar las diferentes divisores de un número utilizando los criterios de divisibilidad que acabamos de aprender el día de hoy. Los invito a que nos aprendamos cada uno de las pautas y los conceptos que acabamos de ver para poder identificar cuando un número es divisible en 2, en 3, en 4, 5, 6, 9 o 10. De esa manera podemos practicar el siguiente tema que vamos a ver, que es hacer árboles de factorización utilizando los números primos y los criterios de divisibilidad. Los invito a que nos aprendamos cada uno de estos criterios de divisibilidad. Y no olviden darle me gusta y escribir sus comentarios en el video. Muchísimas gracias. Hasta pronto.